Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Monsieur Jacotot Carlos Octavio Bunge cuento. Monsieur Jacotot, el viejo maestro de francés, llamó ante el pizarrón a Perico Sosa, un rubiecito flacuchín, el menor y el más travieso de su clase de muchachones adolescentes, para dictarle ejemplos de la formación del femenino en substantivos masculinos o terminados en e, como negre, negrese. Pertenecía a aquella clase a un malhadado colegio criollo, cuya disciplina era menos que dudosa y cuyos estudiantes eran más que personajes. Cada vez que Monsieur Jacotot iniciaba alguna explicación, alzaba la voz algún impertinente. Espíritu sencillo, Monsieur Jacotot solía reprender entonces a sus alumnos, exclamando: «En cuanto abro la boca, un imbécil habla». Su declaración provocó esta vez más una grande hilaridad en el espíritu tanto menos sencillo de la clase. Solo Manuel Peralta no se rió, absorbido por la lectura de algo que disimulaba dentro de su pupitre. Al notar la distracción del muchacho, el maestro pensó que estaría leyendo alguna novela, y por temor de encontrarse con un nuevo libro obsceno y vergonzoso, no se lo pidió, limitándose a observarle que no se venía a la clase a leer novelas. «No estoy leyendo novelas», replicó Manuel Peralta, con su desagradable voz de pollo que comienza recién a cacarear. Notando intrigado en su tono y su gesto irónica impudencia, Monsieur Jacotot le preguntó: «¿Qué lee usted, pues?» Peralta se levantó arrogantemente y entregó al profesor un cuaderno, diciéndole: «Esto». En la clase se hizo un gran silencio de curiosidad y expectativa. Monsieur Jacotot tomó el cuaderno y lo abrió en su primera página. Leyó allí la siguiente carátula, escrita con perfilada letra gótica: «Vida de Monsieur Jacotot, novela de malas costumbres, por M.V. Ilustrada por el autor. Segunda edición, aumentada y cuidadosamente corregida». Luego veíase un escudo burlescamente dibujado, y, como pie de imprenta, el nombre del colegio y la fecha. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó el profesor con voz sorda, esperando el silencio con que tantas otras veces se acogiera una pregunta semejante. Pero ahora, la travesura tenía su editor responsable. Marcelo Valdés, el mejor estudiante de la clase, el preferido de Monsieur Jacotot, se puso de pie y dijo, tartamudeando: «Yo he sido, Monsieur Jacotot, no creía hacer nada malo, le pido que me disculpe». Al ver a su discípulo rojo de vergüenza y oírle hablar en un tono de humilde arrepentimiento, perfectamente nuevo y desconocido en aquella clase, que él llamaba de indios rebeldes, Monsieur Jacotot sintió intensa sorpresa. ¿Qué insólito caso se le presentaba? Dispúsose pues, a leer el manuscrito y dio rápidamente vuelta a la página de la carátula. Encontróse en la segunda con una tosca e irrecognoscible imagen, que sin duda le representaba, pues abajo tenía la siguiente leyenda: «Retrato de Monsieur Jacotot, por el autor». Al verse tan mal representado, el profesor no pudo menos de reírse, y pasó a la siguiente hoja. La clase seguía en su silencio de curiosidad y expectativa. Leyó Monsieur Jacotot los epígrafes de capítulo primero, Tribulaciones de un marido en Francia, y se enrojeció hasta la calva. En efecto, él había sido un marido desgraciado en Francia. Por eso había tenido que abandonar allí su posición universitaria. Por eso, absolutamente incapaz para los negocios, veíase obligado a enseñar aquí en un colegio particular. ¿Cómo podían sospecharse en la clase sus pasadas tribulaciones domésticas? Ah, sí. Ya lo recordaba. Habiéndole visto un domingo el alumno Mario Aguilar de paseo con su hija, díjole zumbonamente el lunes, cuando iba a dictar su curso: «Los felicitamos, Monsieur Jacotot. ¿Ya lo vimos ayer paseando con una linda rubia?». El maestro contestó, con un dejo de orgullo, que no pasó inadvertido a las maliciosas orejas de los muchachos: «¿Era mi hija Silvia?». «¿Cómo, Monsieur Jacotot?», preguntó todavía Aguilar, con no fingida sorpresa. «Nosotros nada sabíamos de que usted fuera viudo». Monsieur Jacotot meneó la cabeza en forma de negación. «Ni podíamos creerle casado, puesto que no usa anillo de compromiso», continuó Aguilar. Y para concluir la conversación, Monsieur Jacotot dijo, con la imprudencia del mal humor:
soy casado y mi mujer se quedó en Francia. Yo vivo aquí con mi única hija, Silvia. ¿Les interesa esto mucho a ustedes? Nadie contestó nada. Pero, desde ese día, toda la clase pensaba que Monsieur Jacotot había sido desgraciado con su mujer, abandonándola en Francia por su conducta escandalosa. Marcelo Valdés, dejándose llevar por su brillante imaginación de novelista, había zurcido y fraguado luego toda su novela de malas costumbres, alrededor de las tres personalidades de Monsieur Jacotot, su mujer y su hija. La trilogía era completa. Monsieur, Madame et Bébé. Con verdadero ingenio, su ensayo no carecía de gracia y humorismo. Tanto éxito tuvo, que Abraham Busch le cambió el manuscrito por un novelón de Dumas, que le costara 2 pesos. E hizo luego un pingüe negocio, alquilándolo por 10 centavos a cuanto lector se suscribiera. La obra de Valdés había sido así leída, y algunas veces hasta releída, no solo por toda la clase, por todo el colegio. En el primer capítulo dábanse detalles históricamente exactos, como la fecha del nacimiento y la ciudad provinciana donde fuera la residencia de Monsieur Jacotot. Ambos datos le habían sido preguntados, fingiendo un hipócrita interés de simpatía. Cierto era también que se casó hacía más o menos unos 20 años. La época del casamiento fue inducida por la edad de la hija, a quien Aguilar, el feliz mortal que tuvo la suerte de verla, calculaba 17 años. A pesar de la exactitud de estos datos, a renglón seguido, el novelista suponía que ya al tiempo de su enlace Monsieur Jacotot fuera tan viejo como ahora, calvo, canoso y de anteojos de oro. No concibiéndolo sino como lo conocieron, probablemente toda la clase suponía que Monsieur Jacotot fuese viejo, calvo, canoso y de anteojos de oro desde el mismo instante del nacimiento. Qué descabellada fantasía pudiera suponer que Monsieur Jacotot, el maestro francés, hubiese sido alguna vez joven, y menos aún niño. Aparte de este y otros lapsus, la intriga del casamiento del viejo Jacotot y su joven esposa no estaba mal presentada. Lo malo es que esta joven esposa, que no gustaba de su civil marido, gustaba en cambio apasionadamente de los uniformes militares. Había una guarnición en la ciudad, y Madame Jacotot, nueva mesalina, tuvo sus amoríos con todos los oficiales del regimiento de la guarnición, y luego, con una buena mitad de las clases, cabos y sargentos. Los oficiales eran 72 y las clases 205. Al fin, cansada de tanta mudanza, ancló sus afectos en el coronel, un guapo mozo, y tuvo una hija, Silvia, la niña de Monsieur Jacotot. Era esta hija del coronel, o, mejor dicho, del regimiento. La fille du regiment. Devorando la lectura, al terminar ese primer capítulo, el maestro de francés se sentía pálido y desfalleciente. Sus ojos se humedecían, gruesas gotas de frío sudor le chorreaban por las sienes. La historia del regimiento y del coronel era falsa, falsísima. Pero entre él y su mujer hubo de por medio cierto abogadillo de París, y su mujer, la hembra más histérica y perversa, llegó a vengarse de sus justas imprecaciones de marido burlado, insinuándole mefistofélicamente una duda sobre la legitimidad de Silvia. Como tantas otras veces, la realidad era pues más cruel e inverosímil que la novela. No obstante la pérfida insinuación de su mujer, Monsieur Jacotot se compadeció de aquella criatura. ¿Qué culpa tenía la pobrecilla? La trajo a América, mientras la mala madre rodaba por esos mundos, y la educó como si fuera de su sangre. Sentíase orgulloso y amábala como si fuera de su sangre. ¿No era esa Silvia la única sonrisa que él recogiera de la vida? Terminado el primer capítulo, conocidas las tribulaciones de un marido en Francia, pasó inmediatamente el maestro a leer con ansiosa rapidez el capítulo segundo y último. Digno pendant del otro, titulábase, Tribulaciones de un padre en la Argentina. Iniciábase con una bastante buena descripción de Silvia. No tuvo mal ojo Aguilar, ni fue parco en transmitir sus impresiones al cuentista. La niña se presentaba tal cual era. La silueta fina y esbelta, los movimientos vivos, la nariz ñata y maliciosa, los cabellos de un rubio rojizo, carnosos labios, ojos claros, velados por negras pestañas, en fin, una francesilla picante y moderna. Descripta Silvia, la infantil imaginación de Valdés se desbocaba en aventuras absurdas. La jeune fille era la coqueta más desfachatada, peor que su madre.
Hacíase festejar por todo el mundo, y a sus plantas desfilaban, requebrándolas sin éxito, los maestros más ridículos y menos queridos del colegio, incluso el de religión, el padre Martínez, hasta había una figura titulada el padre Martínez ante la bella Silvia, en la cual se veía al sacerdote, acentuados los rasgos sensuales e hipócritas de su carona afeitada, presentando de rodillas a la esquiva joven, en ambas manos, el flamígero corazón que suele verse en los detestables cromos de las estampas religiosas. Esta figura, bien que tan mala en la ejecución como en la idea, y a pesar de la evidente inferioridad del Valdés dibujante al Valdés autor, constituía el verdadero clou de la obra. Tantas veces se populariza una buena obra por un defecto, un agregado o un mal detalle. Mientras leía aquel tejido de inocentes perversidades, Monsieur Jacotot sintióse tocado en la secreta llaga de su corazón. ¿Cuál sería el porvenir de esa Silvia idolatrada? ¿Heredaría la naturaleza galante de su madre, así como su fisonomía y su gesto? Y por el rostro del viejo maestro corrieron dos lágrimas silenciosas. Con amarguísima dulzura, preguntó entonces a su discípulo favorito, tuteándolo por vez primera. ¿Es posible que tú hayas escrito esto? Marcelo Valdés tenía tanto corazón como inteligencia, y amaba a aquel buen viejo, que tan duramente ganaba su pan cotidiano. En varias ocasiones evitó descomunales bochinches, haciendo notar a sus compañeros que iban a perder con un cambio de profesor de francés, por eso le repuso, siempre rojo y tartamudeando. Yo no he tenido intención ninguna, escribí por escribir, le pido perdón, todos le pedimos perdón, Monsieur Jacotot. Y Marcelo Valdés decía la verdad al disculparse. Había escrito por su temperamento de novelista, como canta el ruiseñor en el bosque, o croa la rana en el pantano. No pensó que su canto pudiera despertar los celos del cuervo. No pensó que su croar interrumpiese el sueño del sapo. Su novela, aunque informe y embrionaria, era, como todas las novelas, una lúcida mezcla de detalles verdaderos y situaciones imaginarias, de pequeñas dosis de una realidad supuesta y exagerado desarrollo de una inventiva calenturienta. En lo que no decía verdad Marcelo Valdés era en el arrepentimiento de la clase. Y tan es así que, como quedara Monsieur Jacotot con la meditabunda mirada fija en el espacio y las dos lágrimas silenciosas deslizándose por las mejillas exangües, Manuel Peralta sacó el pañuelo para imitarlo, y comenzó la pantomima de un llanto inconsolable. Menos el novelista, que guardaba huraña actitud, el curso íntegro, divertido por la situación, imitó en masa al payaso, convirtiéndose en un cortejo de plañideras. De cuando en cuando, alguno retorcía el pañuelo, como si estuviese empapado en lágrimas, para exprimirlo a la usanza de las lavanderas al tender la ropa al sol. Perico Sosa, el rubiecillo travieso y flacuchín que quedara olvidado ante la pizarra, donde antes escribiera los ejemplos negrese, tuvo entonces una ocurrencia diabólica, como todas las suyas, dibujó con la tiza un busto de hombre con una gigantesca cornamenta de ciervo, escribiéndole debajo. Monsieur Jacotot, maestro de francés, y estornudó bien fuerte para llamar la atención de la clase, borrando luego la figura a fin de no ser descubierto. La gracia de Perico Sosa hizo cambiar el burlesco llanto en homérica carcajada, después, cada cual se puso a divertirse por su cuenta, quienes jugaban a las damas en improvisados dameros, quienes conversaban fumando, quienes discutían, quienes tiraban bolillas de papel, y, en tanto, Monsieur Jacotot seguía como una estatua, con la vista fija en el aire, acaso contemplando dolorosamente el pasado, el presente, el porvenir. Indignado contra sus compañeros, Marcelo Valdés se puso otra vez de pie y les apostrofó con la cólera de un loco. Sois unos cobardes y unos canallas. Al primero que diga una palabra a Monsieur Jacotot, le rompo las muelas. Como Marcelo Valdés era, no solo el primero, sino también el mayor y el más fuerte, se hizo una pausa, felizmente, sonó en ese momento la campana anunciando la terminación de la clase. Al oír la campana, Monsieur Jacotot pareció sacudirse y despertar de un sueño, dejó sobre la mesa el cuaderno, sacó el pañuelo del bolsillo faldero del jaquet, pasóselo por la cara, guardólo de nuevo, y salió sin decir palabra. Era la primera vez, en sus 12 años de enseñanza en el colegio, que se olvidaba de marcar la lección para la clase siguiente, antes de irse.
Los muchachos lo siguieron, y entonces pasó una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Viéronle alejarse por los corredores con la punta del pañuelo blanco asomando indiscretamente por el bolsillo de los faldones del jaquet. Aquel trapo cómico hacía pensar que se hubiese subido apresurado los pantalones en algún gabinete higiénico, dejando fuera una punta de las faldas de la camisa. El trapo blanco se movía conforme caminaba, como una cola sainetesca, y nadie, ni Perico Sosa, nadie se rió. Puh.